Mi hermano me acusó de ejercer la abogacía ilegalmente, y no dije ni una palabra, hasta que el juez presidente abrió mi expediente, se puso blanco como un fantasma y desapareció en su despacho. Fue entonces cuando supe que alguien sería destruido esa noche, pero no sería yo. Mi hermano me acusó de práctica ilegal de la abogacía. Y no dije una sola palabra, hasta que el juez que presidía abrió mi expediente, se puso pálido como el papel y desapareció en su privado. Fue en ese momento cuando supe que alguien sería destruido esa noche, pero no sería yo. Antes de contarles exactamente cómo la arrogancia de mi propia familia los llevó a su ruina total y absoluta dentro de esa sala de audiencias, por favor, déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios de abajo. La sala del Tribunal Disciplinario de la Barra de Abogados olía a café de grano quemado y a cera de pino industrial. Era una sala de audiencias administrativas, diseñada para parecerse a una sala de juntas corporativa, un lugar estéril donde las carreras eran silenciosamente llevadas afuera y aniquiladas. Yo estaba sentado solo en la mesa del demandado. Tenía 35 años y vestía un sencillo traje gris Oxford. Mis manos, cruzadas con calma sobre la madera pulida frente a mí. No traje libreta. No traje pluma. No traje absolutamente nada, salvo la fría certeza de que estaba a punto de ver descarrilar un tren. Al otro lado del pasillo, de pie en el atril con la postura de un hombre que creía firmemente haber sido esculpido por los dioses en lugar de haber nacido, estaba mi hermano mayor, Emilio. Emilio lucía impecable. Llevaba un traje azul marino hecho a medida en la avenida Presidente Masaryk, que susurraba «familia de abolengo» a cualquiera que se acercara lo suficiente para oírlo. Se ajustó la corbata de seda, se aclaró la garganta y miró al panel disciplinario de 3 miembros con una expresión apesadumbrada y de párpados caídos. Estaba interpretando a la perfección el papel del verdugo reacio. Se quedó allí y le dijo al panel que yo, su propio hermano, había estado operando mi despacho de abogados durante 6 años, basándome en un fraude fundamental. Les dijo que nunca había obtenido mi cédula profesional. Afirmó que yo era un estafador que había engañado a jueces, tribunales y clientes vulnerables. Sentados justo detrás de él en la galería, asintiendo en solemne acuerdo, estaban los testigos denunciantes. Mi padre, Matías, y mi madre, Elena, mi propia carne y sangre. Sostenían una gruesa carpeta roja, la supuesta evidencia de mis crímenes. Me miraban con una mezcla de piedad y asco, completamente convencidos de que eran los pilares rectos de la sociedad estirpando una podredumbre. Yo no objeté. No negué con la cabeza. Simplemente observé al juez disciplinario que presidía, Santiago, una leyenda de 70 años conocido como el auditor. Al juez Santiago no le importaban las súplicas emocionales. Le importaban los hechos. Le importaba el papeleo. Era el tipo de juez que desestimaría un caso de alto perfil si los márgenes de un documento eran medio centímetro demasiado estrechos. Santiago alcanzó el expediente principal, el que contenía la verificación oficial de antecedentes que el tribunal realizaba de forma independiente. La sala estaba en un silencio sepulcral. El aire acondicionado se apagó. Vi la mano grande y manchada por la edad de Santiago pasar la portada. Miró el resumen. Pasó a la segunda página para ver mi hoja de datos. Entonces, se quedó helado. Fue una reacción física. Todo su cuerpo se puso rígido, como si una corriente invisible acabara de recorrer el pesado estrado de roble y hubiera bloqueado sus músculos. Durante 10 segundos agónicos, nadie se movió. La sonrisa confiada de Emilio comenzó a flaquear en las comisuras. Cambió de peso, abriendo la boca para hablar. Pero Santiago, lenta y aterradoramente, levantó la cabeza. Santiago no miró a Emilio. No miró a mis padres. Me miró directamente a mí. Nuestras miradas se encontraron. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro al instante, su piel tornándose del color de la ceniza húmeda. Sus ojos se abrieron de par en par. Era una mirada de conmoción profunda y desorientadora. Era la mirada de un hombre que abre la puerta de su casa y encuentra un fantasma en el porche. Sostuve su mirada. No parpadeé. En ese silencio, le comuniqué todo. Santiago cerró el expediente de golpe. El sonido restalló en la sala como un látigo. Mi madre dio un brinco en su asiento.
Emilio dio un paso atrás involuntariamente. Santiago se puso de pie, empujó su silla hacia atrás con tanta violencia que golpeó la pared, agarró mi expediente y lo apretó contra su pecho. «¡Receso!», ladró Santiago, su voz tensa por un pánico y una furia que nunca le había oído. 5 minutos. Que nadie salga de esta sala. Entró a su privado y cerró de un portazo la pesada puerta de madera. El cerrojo hizo clic. Emilio se dio la vuelta, con el guión roto, el rostro pálido, buscando la guía de nuestros padres. Pero ellos estaban igual de perdidos. Finalmente me miró, buscando miedo en mi rostro. Quería verme sudar. En lugar de eso, deslacé mis manos y me recliné. Él pensaba que era el director de esta obra. Pensaba que me había elegido como el villano, pero había olvidado la única regla del tribunal que aprendí en las trincheras. Nunca hagas una pregunta si no sabes ya la respuesta. Y nunca asumas que sabes quién es el juez. Él pensaba que me estaba enterrando. No sabía que yo había empezado a cavar su tumba hacía una década. Para entender por qué mis propios padres y mi hermano estaban sentados en una sala del tribunal, intentando destruir mi vida, tienes que entender la casa en la que crecí. No era un hogar. Era un museo en las lomas de Chapultepec donde Emilio y yo éramos las exhibiciones, y el precio de la entrada era la obediencia absoluta e inquebrantable. La residencia Pérez se alzaba en la zona más cara de la Ciudad de México. Adentro, el aire siempre olía a lirios caros y a cera para pisos. Te daba miedo sentarte en los muebles porque el terciopelo era italiano. No teníamos noches de juegos en familia. Teníamos evaluaciones de desempeño. Mi padre, Matías, era un cirujano cardiotorácico. No solo salvaba vidas. Las otorgaba. Así se veía a sí mismo. Caminaba por el mundo con la arrogancia de un hombre que había sostenido un corazón humano latiendo en sus manos. Era frío, clínico y preciso. Si derramabas un vaso de agua, te miraba con la misma decepción distante que le dedicaba a un residente de medicina que fracasaba. Mi madre, Elena, era su secretaria de prensa. Su vida era una campaña estratégica de galas de caridad, subastas silenciosas y almuerzos con las esposas de los políticos locales. Medía su autoestima por el número de mesas que podía vender en una recaudación de fondos. Para ella, los hijos eran accesorios, destinados a ser lucidos en su brazo como un reloj de diseñador, impecables, caros y silenciosos. Y luego estaba Emilio. Emilio era la obra maestra, 4 años mayor que yo. Entendió la tarea desde el momento en que pudo caminar. Tenía la mandíbula de los Pérez, el encanto de los Pérez y la falta de empatía de los Pérez. Fue al ITAM, la universidad que mi padre eligió. Se unió a Bravo y Sierra Abogados, un enorme despacho corporativo, porque el socio fundador jugaba al golf con Matías en el club de golf Chapultepec. Emilio era su estrella. Facturaba 16.000 pesos la hora para ayudar a las compañías farmacéuticas a explicar por qué sus efectos secundarios tóxicos no eran, técnicamente, su culpa. Usaba trajes a medida y conducía un Porsche 911 nuevo. Recuerdo una cena específica, un martes por la noche, hace 10 años. Los pesados tenedores de plata se sentían como armas. Emilio hacía girar una copa de Cabernet de 6.000 pesos, sonriendo desde el otro lado de la mesa de caoba. A los socios principales les encantó cómo manejé el litigio de la planta química, se jactó Emilio. Logramos llegar a un acuerdo por centavos de peso. Le ahorramos al cliente unos 1.000 millones de pesos. Prácticamente garantiza mi ascenso el próximo trimestre. Mi salario se va a duplicar. Excelente, dijo mi padre, cortando su filete. Así es como se construye una reputación. La competencia exige capital. Hoy se lo conté a las damas del club, radiaba mi madre. La señora Henderson estaba muy celosa. Su hijo todavía está tratando de encontrarse a sí mismo en Europa. Imagina la vergüenza. Yo estaba allí, mirando mi plato. Era el fallo en su software perfecto. Yo era brillante. Me gradué con mención honorífica. Estuve en la revista de Derecho. Tenía ofertas de los grandes despachos, con sus torres de cristal y enormes bonos de bienvenida. Pero las rechacé.
Acepté un trabajo como defensor de oficio. Respiré hondo. Quería un lugar en esa mesa. Quería que me vieran. Gané mi primer juicio oral hoy, dije. El silencio que siguió fue instantáneo y sofocante. El tintineo de los cubiertos se detuvo. ¿El caso de asalto? Preguntó mi padre, sin levantar la vista. Sí, dije, inclinándome hacia adelante. La fiscalía tenía al tipo equivocado. La identificación del testigo era defectuosa. Encontré un recibo que demostraba que mi cliente estaba en una gasolinera a 10 kilómetros de distancia. El tribunal lo absolvió en 45 minutos. Evité que un chico inocente de 19 años fuera a prisión. Mi madre suspiró. Un sonido de sufrimiento prolongado. Así que el delincuente está de vuelta en la calle. No es un delincuente, mamá, dije, mi voz tensándose. Era inocente. Fue acusado, dijo mi padre, finalmente mirándome con ojos como el hielo. La gente no es acusada de crímenes violentos por accidente, Mateo. Te asocias con la escoria de la sociedad. Pasas tus días en separos que huelen a orina. ¿Tienes idea de cómo se ve eso? Se ve como justicia, dije. Se ve como desesperación, intervino Emilio, con esa misma sonrisa superior y compasiva. Vamos, Mateo. Seamos honestos. Eres un defensor de oficio con un traje barato. No estás ejerciendo la abogacía. Eres un trabajador social, limpiando los desastres de gente que tomó malas decisiones. Estoy protegiendo sus derechos constitucionales, repliqué. Tú ayudas a las corporaciones a enterrar pruebas para que puedan seguir envenenando los suministros de agua. ¿A eso lo llamas ley? A eso lo llamo éxito, dijo Emilio con suavidad. Lo llamo tener un penthouse y un fondo de jubilación masivo. Tú apenas ganas 800.000 pesos al año. Es vergonzoso. Sentí que el calor subía a mis mejillas. No se trata del dinero, Emilio. Siempre se trata del dinero, espetó mi padre. Dejó caer su tenedor en el plato con un fuerte estrépito. El dinero es el marcador, Mateo. El dinero le dice al mundo tu valor. Cuando trabajas por una miseria para defender a delincuentes, le estás diciendo al mundo que tu tiempo, tu educación y el apellido Pérez no valen absolutamente nada. Mi voz temblaba ahora. Tengo el mismo título que Emilio. Obtuve exactamente la misma cédula profesional. ¿Por qué mi trabajo vale menos solo porque no le facturo a una corporación masiva por él? Porque nos estás avergonzando, susurró mi madre. Me miró con un dolor genuino, como si la acabara de abofetear. La próxima semana es la gala de la fundación del hospital. Cuando la gente me pregunte qué hace mi hijo, ¿qué se supone que debo decir? ¿Que eres un abogado penalista? Pensarán que eres uno de esos abogados de anuncios espectaculares de mala muerte. Es de clase baja, Mateo. Solté una risa áspera y quebradiza. Mamá, estoy literalmente defendiendo la Constitución. Siempre has sido difícil, ordenó mi padre, apuntándome con su cuchillo. Tenías las conexiones para entrar en Bravo y Sierra. Yo hice la llamada. Nos escupiste en la cara para ir a trabajar en una oficina de mala muerte. Lo hiciste para fastidiarnos. Lo hice porque realmente quiero ayudar a la gente. Emilio dio un bocado a su filete, masticando lentamente. Está bien, hermanito. No todo el mundo está hecho para el nivel más alto. Alguien tiene que representar al fondo del barril. Los miré. Miré a mi padre revisando su reloj de oro. Miré a mi madre, preocupada por una gala de club de campo. Miré a Emilio, convencido de que su cuenta bancaria lo convertía en una autoridad moral. En ese momento, la niebla en mi cabeza se despejó por completo. Me di cuenta de que esta discusión no era sobre la ley. Si me hubiera convertido en un abogado corporativo en un despacho rival y hubiera vencido a Emilio en el tribunal, también lo habrían odiado. No odiaban el derecho penal. Odiaban que yo hubiera tomado una decisión sin su permiso. Yo era un espejo que les mostraba que se podía ser inteligente y capaz sin preocuparse por su superficial definición de éxito. Me levanté de la mesa.
Siéntate, Mateo, ordenó mi padre. No hemos terminado. Yo sí, dije. Si sales por esa puerta, dijo mi padre, su voz bajando a un susurro peligroso, no esperes que te apoyemos. Ni dinero, ni conexiones, ni herencia. Estarás completamente excluido. Estarás por tu cuenta. He estado por mi cuenta en esta casa durante 20 años, repliqué. Mi madre gritó, no por mí, sino por la escena que estaba causando. Mateo, piensa en el apellido. Estoy pensando en él, dije. Es exactamente por eso que me voy. No quiero convertirme en ustedes. Emilio se reclinó, molesto porque había arruinado su celebración. Volverás. Dale 6 meses. Te agotarás, te quedarás sin dinero y volverás arrastrándote, pidiéndole a papá que te consiga un trabajo. No contengas la respiración, Emilio. Salí del comedor. Mis zapatos resonaron en el vestíbulo de mármol. Una cuenta regresiva nítida hacia mi nueva vida. Abrí la pesada puerta principal de roble y salí a la noche fresca. El aire exterior sabía diferente. Olía a lluvia, a gases de escape y a libertad. Me subí a mi sedán destartalado y me marché. No lloré. No miré atrás. Esa noche, conduciendo hacia mi pequeño apartamento, hice un voto. Construiría mi propia vida. Construiría mi propio despacho. Y nunca más les permitiría definir lo que la justicia significaba para mí. Pensé que irme era el final. Acepté el divorcio de mi familia. No sabía que 10 años después, intentarían reducir mi vida a cenizas. El letrero de la puerta era de plástico barato, no las placas de latón grabadas que adornaban la entrada de Bravo y Sierra. Simplemente decía, Grupo Jurídico Pérez. Mi oficina estaba en el 4º piso de un edificio en la colonia Doctores, que olía perpetuamente a garnachas del puesto de abajo y a archivo viejo y húmedo. El ascensor funcionaba la mitad del tiempo y el radiador traqueteaba como un motor moribundo. Estaba muy lejos del aire filtrado del mundo de mi padre. Pero cuando abría esa puerta cada mañana a las 6, el aire viciado olía a embriagador. Olía a propiedad. Los primeros 3 años fueron un torbellino de cafeína y el agotamiento específico y agotador que proviene de luchar una guerra con una navaja de bolsillo. Mi padre había cumplido su palabra. Estaba financieramente excomulgado. Cada bloc de notas, cada grapa, tenía que ser pagado por los clientes que entraban por mi puerta. Y mis clientes eran las personas que la sociedad ya había desechado. Albañiles que dormían en sus camionetas. Madres solteras luchando desesperadas batallas de custodia contra suegros ricos. Jóvenes de los códigos postales equivocados que encajaban en la descripción de un sospechoso simplemente por existir. Me pagaban con billetes arrugados de 100 pesos y giros postales. Acepté los casos porque tenía hambre y algo que demostrar. Rápidamente aprendí que la facultad de Derecho te enseña a pensar, pero la calle te enseña a sobrevivir. No estuve solo en las trincheras por mucho tiempo. A los 6 meses, contraté a Carlos. Carlos tenía 24 años, había abandonado la universidad y tenía una mente como una trampa de acero. Era mi archivista e investigador. Carlos podía mirar un informe policial y decirte en 30 segundos si el oficial que lo arrestó mentía. Sabía que cámaras corporales funcionaban mal convenientemente. Un año después, incorporé a Javier. Javier era un recién graduado de Derecho, rechazado por los grandes despachos porque tenía tatuajes visibles en los antebrazos y una cantidad aterradora de actitud. No quería escribir informes corporativos, quería pelear. Juntos, los 3 construimos una fortaleza de papeleo y agallas. Mi familia, por supuesto, estaba observando. Emilio me reenviaba anónimamente correos electrónicos con enlaces a artículos titulados La alta tasa de fracaso de los despachos en solitario. Un silencioso empujón digital, recordándome que estaba esperando que fracasara. Mi madre llamaba una vez al año, su voz goteando una dulzura artificial, preguntando si mi oficina era segura y recordándome que el hijo de un amigo de la familia acababa de ser nombrado socio. Dejé de contestar. Me convertí en un fantasma para ellos. No estábamos en los titulares, pero estábamos ganando. Ganábamos por pulgadas.
Ganábamos al encontrar la marca de tiempo en un vídeo de vigilancia que estaba desfasado por 3 minutos. Ganábamos por ser obsesivos, pero la obsesión crea enemigos. Había un fiscal llamado Cristóbal. Cristóbal era un trepador que veía las condenas como peldaños en una escalera. Cuando lo avergoncé en audiencia pública al demostrar que su detective principal mintió, no me dio la mano. Me miró con un odio personal. Pronto empecé a oír susurros. Cristóbal le decía a la gente que yo fabricaba pruebas. Afirmaba que nadie gana tantas mociones de sobreseimiento a menos que esté sucio. En el mundo de mi padre, la reputación se compraba con donaciones. En mi mundo, la reputación era un blanco en tu espalda. Cuanto mejor me volvía, más peligroso me hacía. Tenemos que ser más rigurosos, les dije a Carlos y Javier. Documenten todo, cada correo electrónico, cada marca de tiempo. Si vienen por nosotros, los ahogaremos con un rastro de papel. Al final del 5.º año, éramos solventes. Sentía que había labrado un espacio defendible en el mundo, pero todavía esperaba el caso que me llevaría de ser una molestia a ser una fuerza. Llegó en una lluviosa tarde de martes. Sonó el teléfono. La voz de una mujer, tensa por el miedo, preguntó por mí. Su hermano, un veterano de la Armada, acababa de ser arrestado por un fraude masivo de cuello blanco. Se enfrentaba a 20 años. Todos los grandes despachos de la ciudad lo habían rechazado, incluido Bravo y Sierra. Usted es el último nombre en mi lista, susurró. Dicen que no le importa quién sea la otra parte. Miré la lluvia golpeando la ventana. Pensé en Emilio en su oficina de rascacielos en Santa Fe, seguro e inútil. Estaré en el reclusorio en 1 hora, dije. No lo sabía entonces, pero entrar en ese caso desencadenaría una reacción en cadena que traería a mi familia a mi puerta con una cerilla en las manos. El caso del Estado contra David Ramírez era una ejecución pública, programada antes de que sonara el primer martillazo. David era un hombre que había pasado 20 años en la Armada de México antes de volver a casa para iniciar una pequeña empresa de logística. Había ahorrado cada centavo para el fondo universitario de sus hijos. Pero según la fiscalía, David era un depredador financiero. Afirmaban que había manipulado sus libros para asegurar préstamos masivos que no podía pagar, estafando a inversores por 60 millones de pesos. Los medios se lo tragaron. Aparcaron unidades móviles en su jardín. Cuando revisé los archivos del caso, los números eran demasiado perfectos. El fraude deja bordes irregulares, pero las pruebas contra David eran pulcras y organizadas. Olía a una trampa corporativa. El juicio fue asignado al juez Santiago. Cuando entré a su sala, se me revolvió el estómago. Santiago era una figura aterradora. Dirigía su tribunal con la fría eficiencia de un quirófano. Odiaba el teatro y respetaba una sola cosa, la competencia extrema. Me miró desde el estrado, viendo a un abogado solitario con un traje de tienda departamental, de pie junto a un hombre condenado. Licenciado Pérez, dijo Santiago, su voz seca como el polvo, confío en que ha leído las reglas locales. No concedo prórrogas, nunca. No necesito prórrogas, su señoría, repliqué. El juicio fue una guerra de desgaste de 3 semanas. La fiscalía trajo a contadores forenses y banqueros. Pero Carlos, Javier y yo habíamos pasado 400 horas revisando los metadatos de los archivos digitales. El punto de inflexión llegó cuando interrogué al testigo estrella de la fiscalía, un ex empleado de David llamado Gabriel. Gabriel afirmó que vio personalmente a David alterar las cuentas en su computadora a las 2 de la tarde del 14 de octubre. Le entregué a Gabriel un trozo de papel. ¿Reconoce este documento?, pregunté. Gabriel entrecerró los ojos. Es un manifiesto de entrega del GPS del camión. ¿Puede leer la entrada del 14 de octubre a las 2 de la tarde? Ordené. Gabriel se puso pálido. Dice que el camión estaba en Toluca, Estado de México. A unos 60 kilómetros de la oficina donde usted afirma que lo miró a los ojos, dije, acercándome al estrado de los testigos. A menos que David tenga la capacidad de teletransportarse, su testimonio es imposible. El fiscal gritó una objeción. Pero el juez Santiago la desestimó al instante.
Santiago estaba inclinado hacia adelante ahora, el aburrimiento había desaparecido de sus ojos. No había terminado. Presenté pruebas que demostraban que los archivos fraudulentos en realidad se crearon desde una dirección IP registrada a Logística Vanguardia, el conglomerado masivo que había estado intentando lanzar una OPA hostil sobre la empresa de David. Demostré que Gabriel había aceptado un enorme bono de contratación de Vanguardia la semana antes de ir a la policía. No di un alegato final emotivo. Simplemente dibujé una línea de tiempo en una pizarra. Le mostré al tribunal que lo único de lo que David era culpable era de negarse a vender el trabajo de su vida a un matón corporativo. El tribunal deliberó durante 4 horas. No culpable de todos los cargos. David se derrumbó en su silla, sollozando. El fondo universitario de sus hijos, su vida, su honor, salvados. Sentí una ola de agotamiento golpearme. Mientras guardaba mi maletín, la sala se vació. El juez Santiago llamó la atención de su actuario y le entregó un pequeño trozo doblado de cartulina gruesa. El actuario lo colocó en mi mesa. Santiago se levantó, recogió su toga y salió sin mirar atrás. Abrí la nota. Estaba escrita con una afilada caligrafía de pluma estilográfica. Licenciado Pérez, cualquiera que sea la facultad de Derecho a la que asistió, no le enseñaron lo que hizo en mi sala esta semana. Eso fue instinto. Fue una defensa excepcional. No deje que esta ciudad lo quiebre. Santiago. Se me formó un nudo en la garganta. Durante 10 años, mi padre y mi hermano me dijeron que estaba jugando en el lodo. Y aquí, el juez más temido del Estado acababa de decirme que era un maestro artesano. Guardé esa nota en el bolsillo de mi chaqueta, justo al lado de mi corazón. Cuando salí del juzgado, los reporteros me rodearon con micrófonos. El grupo jurídico Pérez ya no era una broma. Éramos una amenaza masiva para el orden establecido. Pero mientras los flashes de las cámaras estallaban para mí, al otro lado de la ciudad, en la oficina de esquina con paredes de cristal de Bravo y Sierra Abogados, mi hermano Emilio estaba viendo las noticias y entrando en pánico. Emilio no solo estaba celoso. Los celos se sienten en las entrañas. Lo que Emilio sentía era un terror crudo y sofocante. Porque detrás de sus trajes a medida y su Porsche, Emilio escondía un enorme secreto criminal, y mi repentino ascenso a la fama le dio exactamente la retorcida idea que necesitaba para salvarse a sí mismo, sacrificándome al mundo exterior. Mi hermano Emilio era la definición misma del éxito mexicano. Tenía la oficina de esquina con vistas a la ciudad, los trajes a medida y el Porsche 911 nuevo aparcado en el garaje ejecutivo. Proyectaba el aura de un hombre que movía millones de pesos antes del almuerzo. Pero dentro del ecosistema de alta presión del derecho corporativo, el apellido Pérez solo podía llevarte hasta cierto punto. Eventualmente, tenías que generar ingresos masivos. Emilio, con todo su encanto pulido, era mediocre en la práctica real del derecho. Era un saludador, no un generador de negocios. Y Emilio tenía un secreto, una enfermedad. Tenía un hábito de juego que rebautizó como inversión especulativa de alto rendimiento y un gusto por los viajes de lujo que sentía que tenía derecho a comprar por nacimiento. Su salario, por generoso que fuera, no podía soportar su enorme ritmo de gasto. Para cubrir la brecha entre su realidad y sus deseos, Emilio había estado pidiendo prestado, no a los bancos, sino a sus clientes, oculto tras capas de códigos alfanuméricos en el software de facturación del despacho. Emilio había estado inflando las horas facturables en demandas colectivas masivas. Había estado metiendo mano en los fondos de anticipo de los clientes, moviendo dinero como en un frenético juego de trilero para cubrir sus huellas antes de las conciliaciones mensuales. Era una danza delicada y peligrosa. 3 días antes de mi victoria en el juicio de David Ramírez, la música se detuvo. Un socio principal entró en la oficina de Emilio y mencionó casualmente que Bravo y Sierra iba a traer un equipo de auditoría externa para revisar todas las cuentas de depósito en garantía para el próximo trimestre fiscal. Emilio estaba sentado sobre una mina terrestre. Si los auditores miraban de cerca las cuentas de la fusión química que estaba manejando, encontrarían un agujero negro por valor de más de 4 millones de pesos. Sería inhabilitado. Iría a una prisión federal. El apellido Pérez sería arrastrado por el fango. Necesitaba una salida. Necesitaba una distracción tan caótica, tan escandalosa,
que los socios estarían demasiado ocupados haciendo control de daños como para mirar sus hojas de cálculo. Más importante aún, necesitaba una inyección masiva de efectivo de inmediato para tapar el agujero antes de que llegaran los auditores. Vio las noticias de la noche. Vio la fila de potenciales clientes de alto poder adquisitivo formándose alrededor de mi oficina después del veredicto de David. Vio el valor de la marca que yo había construido desde cero. Y fue entonces cuando la brillantez sociopática de mi hermano tomó el control. Su plan era simple, pero absolutamente malvado. Orquestaría mi destrucción. Presentaría una queja tan grave que la barra de abogados suspendería mi licencia al instante. Una vez que estuviera suspendido, mis clientes quedarían desamparados, necesitando representación inmediata. ¿Quién mejor para intervenir que el hermano profundamente preocupado y altamente capaz de un despacho de primer nivel? Emilio planeaba acercarse a mis clientes con una mirada de luto y decir, lamento mucho lo que mi hermano les hizo. Nuestro despacho quisiera ofrecer nuestros servicios para limpiar este desastre. Absorbería toda mi práctica, se llevaría la gloria y usaría los ingresos generados por mis clientes para tapar silenciosamente el agujero en sus cuentas de depósito. Literalmente, usaría el cadáver de mi carrera para salvar su propia vida. Pero para provocar una suspensión tan rápida, necesitaba un crimen. Y como yo no había cometido ninguno, tenía que fabricarlo. Necesitaba demostrar que yo era un fraude total. Comenzó la ejecución de su plan con las dos personas más fáciles de manipular, nuestros padres. Puedo imaginar la escena perfectamente. Una cena de miércoles por la noche en la casa de los Pérez. Emilio llega con aspecto demacrado, cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Se sirve un tequila, suspirando profundamente, y espera a que mi madre le pregunte qué pasa. Es Mateo, habría dicho, negando con la cabeza. No quería creerlo, pero he estado investigando sus casos. La victoria de David. No tiene sentido. Nadie gana un caso así, solo, sin tomar atajos. Mi padre habría bajado su periódico. ¿Qué estás diciendo? Revisé el registro de profesiones, mintió Emilio, su voz cargada de falsa preocupación. Hay irregularidades. Papá, no creo que Mateo haya obtenido nunca su cédula profesional. Creo que falsificó sus credenciales. Para cualquiera que me conociera de verdad, la idea era ridícula. Estudié para ese examen profesional hasta que me sangraron los ojos. Pero mis padres no me conocían. Solo conocían al hijo rebelde que se negaba a entrar en razón. Para ellos, la idea de que yo era un fraude tenía perfecto sentido. Explicaba por qué trabajaba en una oficina de mala muerte. Validaba cada duda que habían tenido. Nos va a destruir, habría jadeado mi madre, agarrándose las perlas. Si esto se sabe, el club de campo nos crucificará. Por eso tenemos que adelantarnos, les dijo Emilio. Tenemos que ser nosotros quienes lo denunciemos. Demuestra que somos víctimas de su engaño, no cómplices. Armó su vanidad. Convirtió su miedo al ridículo social en un arma cargada y la apuntó directamente a mi cabeza. Mis padres tomaron el anzuelo con avidez. Aceptaron apoyar a Emilio. Aceptaron firmar declaraciones juradas afirmando que sabían que yo era un fraude. Aceptaron destruir a su propio hijo para salvar su preciosa reputación. Pero la decepción de los padres no es suficiente para inhabilitar a un abogado. Emilio necesitaba pruebas físicas e irrefutables. Había un técnico de TI en Bravo y Sierra llamado Daniel. Daniel era un tipo tranquilo, invisible para los socios, el tipo de persona que arreglaba impresoras y restablecía contraseñas. Pero Daniel tenía un problema grave. Tenía una deuda masiva con un usurero, y estaba fuera de control. Emilio lo sabía porque Emilio se encargaba de conocer las debilidades de las personas que podía usar. Una noche, tarde, cuando los equipos de limpieza estaban aspirando los pasillos, Emilio llamó a Daniel a su oficina. No le ofreció ayuda a Daniel por amabilidad. Le ofreció una transacción. Necesito que se cree un archivo, le dijo Emilio. Y necesito que parezca tener 10 años de antigüedad. Daniel era bueno en su trabajo. No se limitó a abrir Photoshop. Se metió en los metadatos.
Creó un documento digital que se veía exactamente como una notificación de resultados del examen profesional de hacía una década. Usó el membrete correcto. Editó cuidadosamente el texto para que dijera no aprobado en lugar de aprobado. Alteró las marcas de tiempo para que pareciera antiguo. Emilio no se detuvo ahí. Se sentó frente a su teclado y escribió una serie de correos electrónicos a una cuenta falsa. Se hizo pasar por un hermano preocupado, preguntándome por mi licencia. Luego, inició sesión en la cuenta falsa y escribió respuestas fingiendo ser yo. Sé que no aprobé, Emilio, pero ¿quién lo va a comprobar? Por favor, no se lo digas a papá. Imprimió estos correos electrónicos falsos, arrugándolos ligeramente para que parecieran leídos y releídos. Construyó un rastro de papel de culpabilidad tan convincente que cualquier juez disciplinario lo miraría y vería un caso cerrado. Tenía el motivo. Tenía a los padres. Tenía los documentos falsificados. La noche antes de presentar la queja formal, Emilio se sentó en su oficina, bebiendo tequila, mirando las luces de la ciudad. Realmente creía que había pensado en todo. Creía que su dinero, su despacho y el apellido Pérez lo hacían invencible. No se dio cuenta de que, en su desesperada prisa, había dejado huellas dactilares digitales. No se dio cuenta de que Daniel, el técnico de TI, había cometido un pequeño error. Y, sobre todo, Emilio no se dio cuenta de que, al arrastrarme a la luz, se estaba arrastrando a sí mismo fuera de las sombras. 3 días después, él sobrellegó a mi oficina. Fue entregado por un notificador judicial. Carlos lo trajo a mi oficina, su habitual arrogancia callejera completamente desaparecida. Lo colocó en mi escritorio como si fuera una granada activa. Corté el sobre para abrirlo. Era una notificación de cargos disciplinarios de la barra de abogados, pero las palabras en negrita en el centro de la página hicieron que se me fuera el aire de los pulmones. Práctica no autorizada de la abogacía. Suspensión provisional pendiente de investigación. Me quedé helado en el aire caliente. Para un abogado, esto no es solo una acusación. Es un borrador. No decían que yo era un mal abogado. Afirmaban que nunca había sido abogado. Afirmaban que cada cliente que había defendido, cada moción que había presentado durante los últimos 6 años, era una mentira criminal. Pasé la página para leer la queja formal. Esperaba ver el nombre de Emilio. Sabía que me odiaba, pero no estaba preparado para el final de la página 3. Allí, debajo del párrafo que alegaba que había fabricado toda mi vida, había 3 firmas. La primera era el garabato afilado de Emilio. Debajo de la suya había otras 2, Matías Pérez, Elena Pérez. La firma de mi padre era precisa, quirúrgica. La de mi madre era elegante y con bucles, la misma firma que usaba en los cheques de caridad. Habían cofirmado la queja. Habían dejado constancia legal oficial de que su hijo era un fraude criminal. Sentí un golpe físico en el pecho. Un dolor sordo y pesado se irradió hacia afuera. Me había alejado de ellos hacía 10 años. Había aceptado nuestro divorcio como familia, pero esto era una destrucción activa y maliciosa. Querían despojarme hasta los huesos. No lloré. No lancé mi teléfono contra la pared. Cerré los ojos y me volví completamente, aterradoramente frío. Apagué la parte de mí que era un hijo y encendí la parte de mí que era un depredador alfa. Miré a Carlos. Mi voz era mortalmente tranquila. Llama a José. Dile que necesito verlo ahora mismo. Dile que es un asunto de vida o muerte profesional. José era una leyenda. No se anunciaba en espectaculares. Era el abogado de los abogados. Cuando un juez era arrestado por conducir ebrio, llamaban a José. Cuando un socio principal era acusado de malversación, llamaban a José. Tenía 60 años, vestía trajes que parecían armaduras militares y tenía una mente que funcionaba como un láser de disección. 2 horas después, estaba sentado en la impecable oficina de paredes de cristal de José. Leyó la queja en absoluto silencio. No jadeó. La leyó con el desapego de un mecánico que escucha un motor que traquetea. Se quitó las gafas y colocó los papeles sobre su escritorio. Esto es agresivo, Mateo,
su voz era como hielo seco. No solo piden una reprimenda. Piden una orden judicial permanente y una remisión al Ministerio Público para un procesamiento penal. Si esto se mantiene, te enfrentas a cargos de fraude grave. La falsificación de un documento oficial conlleva de 5 a 10 años en una prisión federal. Es una mentira, dije. Asumo que lo es, respondió José. Te he visto en el tribunal. Conoces las reglas de la evidencia mejor que la mitad de los jueces. Pero el Consejo de la Barra no lo sabe. Para ellos, solo eres un nombre en un expediente. Y tienes 3 testigos muy creíbles, un socio de un despacho importante y tus propios padres jurando que eres un impostor. ¿Has visto las pruebas que adjuntaron? Negué con la cabeza. No podía soportarlo. José sacó una fotocopia de una carta. Tenía el membrete de la Dirección General de Profesiones de la SEP, fechada hace 10 años, que indicaba que había reprobado el examen profesional. Esto parece auténtico a simple vista, dijo José. ¿Dónde está tu carta original de aprobado? En una caja de seguridad en mi banco, dije, junto con mis fotos originales de la juramentación. Tráelos, ordenó José. Vamos a construir una imagen especular de este archivo, pero la nuestra será la cruda verdad. Volví a mi oficina. Carlos y Javier estaban esperando. Convertimos nuestra pequeña sala de conferencias en una sala de guerra. Pedimos tortas que no se comieron. Bebimos café negro hasta que nos temblaron las manos. Fui al banco y recuperé mi carta original de aprobado, de un color crema intenso. La pusimos sobre la mesa junto a las copias digitales que Emilio había presentado a la barra. Eran las 2 de la mañana cuando Javier, inclinado sobre la mesa con una lupa, de repente dejó de respirar. Miren esto, dijo Javier, señalando la carta falsa de reprobado. Miren la fuente de los números y la fecha. Carlos y yo nos inclinamos. Esa es la tipografía Garamond, dijo Javier, golpeando el papel. Pero miren de cerca el número 4. En Garamond estándar, la línea vertical cruza la horizontal. En este documento, el 4 está abierto en la parte superior. Esa es una variación muy específica llamada Garamond Premiere Pro. ¿Y bien? Preguntó Carlos. Garamond Premiere Pro no se lanzó como fuente estándar del sistema para el sistema operativo gubernamental hasta 3 años después de que supuestamente se escribiera esta carta, dijo Javier, mirándome con ojos desorbitados. Usaron una fuente del futuro. Es una falsificación. Era una pequeña grieta, pero suficiente para meter una palanca. Y miren el número de cédula que Emilio listó en la queja, dije, señalando la página siguiente. Afirma que mi número de cédula pertenece a un abogado fallecido, formateado con un guión en el medio. Pero hace 10 años, la SEP no usaba guiones. Solo comenzaron a formatearlo de esa manera hace 5 años, cuando actualizaron su base de datos. Emilio usó el formato moderno. No conocía la convención histórica. Estábamos encontrando las huellas dactilares de una fabricación. Pero necesitábamos más que fuentes y guiones para meter a un socio de Bravo y Sierra en prisión. Necesitábamos análisis forense digital. Necesitábamos saber exactamente en qué computadora nació esta mentira. Necesitábamos a un hombre que hablara en código binario. José trajo a Gray. Gray era un experto forense digital que rara vez hacía contacto visual y trataba a las computadoras mejor que a los seres humanos. Le dimos los archivos de descubrimiento digital que la barra de abogados nos había proporcionado. Gray conectó su computadora portátil a nuestro proyector. Líneas de código inundaron la pared. Aficionados, murmuró Gray en 5 minutos. ¿Qué encontraste? Preguntó José, de pie al fondo de la sala. Borraron los metadatos obvios, explicó Gray, apuntando con un puntero láser a la pantalla. El campo del autor está vacío. La fecha de creación dice que es de hace 10 años, pero se olvidaron de las etiquetas de objeto. Traduce eso para nosotros, dije. Cuando incrustas una imagen en un documento, como el sello oficial de la SEP que usaron en esta carta, el software la etiqueta con un código de resolución. El sello en esta carta falsa es de 300 puntos por pulgada, alta definición. Pero hace una década,
Las agencias estatales solo usaban 72 puntos por pulgada porque el almacenamiento en servidores era increíblemente caro. Pegaron un sello moderno de alta definición en un documento que se supone que tiene 10 años. Gray tecleó algunos comandos rápidos. Y aquí está la prueba irrefutable. La versión PDF de este documento es la versión 1.7. Ese estándar no fue adoptado ampliamente por las agencias gubernamentales hasta hace al menos 5 años. No hay ninguna posibilidad de que una oficina estatal estuviera generando PDFs de la versión 1.7 cuando tú tomaste el examen profesional. Miré la pantalla. La mentira se estaba disolviendo en unos y ceros ante mis ojos. Los tenemos, dijo Carlos, golpeando la mesa con el puño. Enviemos esto al Consejo de la Barra ahora mismo. Retirarán los cargos para el almuerzo. No, dije. La sala se quedó en completo silencio. José sonrió, una sonrisa fría y cruel. Mateo tiene razón, dijo José. Si enviamos esto ahora, Emilio afirmará que fue un error honesto. Dirá que su investigador le dio mala información. Culpará a un empleado. Se escabullirá. Él quiere una audiencia disciplinaria. Le daremos una audiencia. Dejamos que suba al estrado, terminé el pensamiento de José. Dejamos que jure bajo juramento que estos documentos son genuinos. Dejamos que cometa perjurio frente a un juez. Y luego, cuando no haya vuelta atrás, cuando se haya atado la soga firmemente alrededor de su propio cuello, le quitamos la silla. Era una estrategia increíblemente peligrosa. Si el juez le creía a Emilio antes de que pudiéramos presentar la evidencia digital, mi carrera se acabaría permanentemente. Pero ya estaba harto de jugar a la defensiva. Quería terminar esta guerra. Sin embargo, tenía un miedo persistente, una paranoia nacida de saber exactamente cuánto dinero e influencia poseía Bravo y Sierra. ¿Y si Emilio le paga a alguien en la dirección de profesiones para que borre mi registro real del servidor principal? Le pregunté a José. Si el juez llama al archivo mañana y mi nombre no está en la base de datos digital, ninguno de nuestros argumentos sobre los metadatos importará. José asintió sombríamente. Es un riesgo enorme. Necesitamos una póliza de seguro física. No usé un teléfono. No envié un correo electrónico. Escribí una carta física formal al director de registros en la oficina central de la SEP. Solicité una verificación histórica certificada. Es un documento que generalmente solo se solicita para autorizaciones de seguridad federales. Requería una búsqueda física en las bóvedas subterráneas de microfichas, registros impresos y analógicos que no podían ser hackeados, alterados o borrados por un técnico de TI. Le entregué la carta a Carlos. Ve a las oficinas de la SEP en Avenida Revolución. No salgas del edificio hasta que te entreguen el sobresellado. No me importa si tienes que dormir en el vestíbulo. Quiero el papel físico con el sello dorado en relieve. Carlos condujo a través de la ciudad. A las 3 de la tarde del día siguiente, mi teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. Paquete asegurado. El director parecía molesto, pero conseguí el sello dorado. Bien, le respondí por texto. Ponlo en la caja fuerte de la oficina. No se lo digas a nadie. La noche antes de la audiencia, me senté solo en mi apartamento. Miré la carpeta de pruebas que habíamos preparado. Pensé en mi madre y mi padre. Pensé en las veces que había intentado desesperadamente que se sintieran orgullosos. Habían firmado esa queja. Me querían en prisión. Cerré la carpeta. La tristeza se evaporó. Solo quedaba la fría y dura claridad de la ley. ¿Querías un juicio, Emilio? ¿Querías ver quién es el verdadero abogado de la familia? Bueno, hermanito, la clase está a punto de comenzar. La mañana de la audiencia, el sol se filtraba por las altas ventanas de la sala del tribunal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Llegué 15 minutos antes. Vestía un traje gris Oxford a medida. No estaba aquí para ser Mateo el hijo o Mateo el hermano. Estaba aquí como Mateo Pérez, abogado. José se sentó a mi lado, pareciendo un iceberg con una chaqueta de tweed. No hablamos.
A las 9 en punto, las puertas dobles se abrieron de par en par. Emilio entró primero. Caminaba con un rebote cinético en sus pasos que gritaba victoria. Estaba flanqueado por un joven asociado llamado Lucas, que llevaba un enorme maletín de cuero lleno de las pruebas fabricadas. Detrás de ellos venían mis padres. Mi madre vestía un tono de gris generalmente reservado para funerales. Mi padre caminaba con la cabeza alta, los ojos fijos en la distancia media, negándose a reconocer mi existencia. Se acomodaron en la galería como un coro griego, listos para cantar la tragedia de mi caída. Emilio dejó sus archivos sobre la mesa de la fiscalía con un golpe fuerte y autoritario. Se inclinó para susurrarle algo a Lucas y ambos se rieron. Un sonido suave y húmedo que me puso la piel de gallina. Creían que estaban entrando a una formalidad. Todos de pie, entonó el actuario. El juez Santiago entró desde su privado. No caminaba. Marchaba. Su toga negra ondeaba a su alrededor. Su rostro, fijado en un ceño fruncido permanente. Se sentó, se ajustó las gafas y miró a la sala. Recorrió brevemente la mirada sobre mí, pero aún no había reconocimiento. Para él, yo era solo otro demandado en un expediente ocupado. Estamos aquí en el asunto de la barra de abogados contra Mateo Pérez, gruñó Santiago. Abogados, preséntense. Emilio se puso de pie, abrochándose la chaqueta con un floreo. Emilio Pérez, en representación de los testigos denunciantes. Y conmigo está el licenciado Lucas, actuando como asesor especial. José ni siquiera se molestó en levantarse por completo, solo levantó una mano. José Vargas, por el demandado. Su falta de deferencia fue un insulto calculado. Muy bien, dijo Santiago. Licenciado Pérez, usted alega que su hermano ha estado ejerciendo sin licencia durante 6 años. Eso es correcto, su señoría, dijo Emilio, agarrando el atril. Adoptó un tono de pesada y trágica tristeza. Es una tragedia, en realidad. Intentamos manejar esto en privado, pero cuando descubrimos el alcance del engaño, tuvimos que proteger al público. Mi hermano tuvo muchas dificultades en la Facultad de Derecho. Reprobó el examen profesional. En lugar de volver a tomarlo, falsificó un número de cédula. Falsificó una carta de aprobación. Ha estado tomando dinero de clientes vulnerables, fingiendo ser algo que no es. Me senté perfectamente quieto. Me concentré en mi respiración. Emilio estaba disfrutando esto. Estaba pintando un retrato de mí como un niño pequeño y roto, jugando a disfrazarse en un tribunal. Si estas acusaciones son ciertas, intervino Lucas, cada acción legal que Mateo ha tomado es nula. Ha infectado el sistema judicial con fraude. Hemos presentado la declaración jurada de sus propios padres, agregó Emilio, señalando a la galería. Valoran la ley por encima de su propia sangre. Mi padre asintió solemnemente. Fue una clase magistral de asesinato de carácter. José no objetó. Solo escribió una palabra en su bloc de notas: espera. ¿Desea el demandado hacer una declaración?, preguntó Santiago. José se levantó lentamente. Reservamos nuestra declaración, su señoría. Creemos que el tribunal necesita revisar las pruebas presentadas por el denunciante antes de proceder. Emilio sonrió a Lucas. Pensó que nos estábamos rindiendo. Santiago alcanzó la gruesa carpeta roja que Emilio había presentado. La carpeta de pruebas. Veamos qué tenemos aquí, dijo Santiago. Abrió la carpeta. Miró la declaración jurada de mi padre. Miró los correos electrónicos falsos. Luego, pasó al tercer documento, la carta falsa de reprobado. Santiago se detuvo. Su mano se congeló en el aire. Inclinó la cabeza ligeramente. Miró el nombre en el papel. Luego levantó la cabeza y me miró directamente a mí. El reconocimiento lo golpeó como un tren de carga. Ya no veía a un acusado. Estaba viendo al abogado que había interrogado a un testigo hostil hasta que se quebró en el juicio de David Ramírez. Estaba recordando la nota que me había escrito. Defensa excepcional. Santiago volvió a mirar el papel.
El papel decía que yo era un fraude incompetente. Pero su propia memoria le decía que yo era uno de los litigantes más agudos que había visto en décadas. Dos cosas no podían ser ciertas al mismo tiempo. Y el juez Santiago no tenía alucinaciones. Su rostro cambió. El aburrimiento se evaporó, reemplazado por una ira fría y aterradora. Su mandíbula se tensó. Una vena se hinchó en su sien. Miró el documento como si fuera una rata muerta colocada en su plato. Miró a Emilio. La sonrisa de Emilio flaqueó. Vio el cambio en el juez, pero lo malinterpretó. Emilio pensó que Santiago estaba disgustado conmigo. Santiago volvió a mirarme. Nuestras miradas se encontraron. No supliqué. Simplemente sostuve su mirada. Sí, juez. Soy yo. Ahora mire lo que le están entregando. Santiago empujó su silla hacia atrás, agarró la carpeta, gritó receso, y entró furioso a su privado. La pesada puerta se cerró de golpe. Emilio se quedó helado. ¿Qué acaba de pasar? Le susurró a Lucas. Debe estar asqueado de Mateo, susurró mi madre en voz alta desde la última fila. Ni siquiera pudo soportar mirar el archivo. Sí, dijo Emilio, enderezando su corbata, tratando desesperadamente de convencerse a sí mismo. Eso es. Esto es bueno para nosotros. Me recliné y tomé un sorbo de agua. José se inclinó. ¿Lo sabe?, susurró José. Sí, respondí. Sabía exactamente lo que Santiago estaba haciendo en su privado. Estaba revisando los registros judiciales del juicio de David. Estaba comparando fechas. Se estaba dando cuenta de que el hombre arrogante del traje caro acababa de intentar manipular a un juez veterano. Los 5 minutos se convirtieron en 15. Emilio dejó de sonreír. Comenzó a golpear su pluma frenéticamente. Mis padres susurraban ansiosamente. A las 9:25, el pomo de la puerta giró. El sonido hizo que todos saltaran. El juez Santiago volvió a entrar al tribunal. No llevaba la carpeta roja de Emilio. Llevaba un grueso expediente manila y un marco de fotos de madera negra. Colocó el archivo manila en su escritorio. Luego, con un movimiento deliberado y pesado, colocó el documento enmarcado en el centro del estrado, mirando hacia afuera. Era el formulario original del veredicto del juicio de David. Santiago puso las manos en el estrado, cerniéndose sobre nosotros como un frente de tormenta. Licenciado Pérez, la voz de Santiago era un retumbo bajo y aterrador. ¿Sabe qué es este objeto? Emilio parpadeó. Es un recuerdo, su señoría. Es un recordatorio, dijo Santiago. Es el formulario del veredicto de un complejo juicio por fraude financiero que presidí hace 2 meses. Fue una de las mejores exhibiciones de defensa penal que he presenciado en 30 años. Lo guardé porque restauró mi fe en el sistema. Emilio miró el marco, confundido. Eso es inspirador, su señoría. Pero no veo cómo. El abogado que ganó ese veredicto, lo interrumpió Santiago, su voz elevándose, fue Mateo Pérez. Mi madre jadeó audiblemente. Lo observé durante 3 semanas, continuó Santiago, sus ojos clavados en Emilio. Y ahora usted se presenta en mi tribunal bajo juramento. Y me dice que el hombre que realizó ese trabajo nunca ha obtenido su cédula profesional. Emilio se puso pálido, pero estaba demasiado lejos en la cuerda floja como para retroceder. Ese es el punto, su señoría. Es un estafador. Lo engañó. Tenemos los registros oficiales. No estoy discutiendo con usted, dijo Santiago. Estoy haciendo una referencia cruzada. Santiago abrió el archivo manila que trajo de su privado. Durante el receso, no revisé el sitio web público. Contacté al director de admisiones. Hice que sacaran la microficha física de la bóveda. Hice que verificaran la licencia directamente de la lista maestra. Emilio se congeló. La sangre se le fue del rostro por completo. Santiago sacó un fax recién llegado de la carpeta y lo sostuvo en alto. Es abogado, licenciado Pérez.
Ha sido abogado durante 6 años. De hecho, es un abogado vastamente superior al que está parado frente a mí ahora mismo. La sala dio vueltas. Emilio tartamudeó. ¿Eso? Eso es imposible. Nuestro investigador encontró la carta. En la carpeta. Ah, sí, dijo Santiago, metiendo la mano bajo su estrado para recuperar la carpeta roja de Emilio. ¿La carta? La sostuvo con 2 dedos, como si fuera un residuo tóxico. Miré su carta, licenciado Pérez. ¿Ve esta firma en la parte inferior? Tomás J. Miller. Emilio asintió débilmente. Tomás Miller se jubiló y se mudó a Florida en 2010, dijo Santiago suavemente. La administradora en 2012, el año en que usted afirma que se escribió esta carta, era Sarah Jenkins. Lo sé porque yo le tomé juramento. El silencio que siguió fue absoluto. Era el silencio de una cuchilla de guillotina suspendida en lo alto de su riel, y yo estaba a punto de dejarla caer. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Era el silencio pesado y sofocante de una cuchilla de guillotina suspendida en lo más alto de su riel, esperando a que se tirara de la palanca. El juez Santiago acababa de informar a mi hermano que la firma en su supuesta carta de reprobado de hacía 10 años pertenecía a un hombre que llevaba 2 años retirado en Florida antes de que la carta fuera siquiera fechada. El rostro de Emilio estaba completamente desprovisto de color. Su caro traje a medida de repente parecía 2 tallas más grande en su cuerpo encogido. Se aferró a los bordes del atril de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Abrió la boca, intentando desesperadamente convocar a la arrogante y elocuente personalidad de abogado corporativo que lo había sostenido toda su vida, pero no salió nada. Entonces, dijo el juez Santiago, su voz bajando a un susurro peligroso y ronco, tenemos un problema grave, licenciado Pérez. Ha presentado un documento fechado en 2012, firmado por un hombre que dejó el cargo en 2010. Y estos correos electrónicos que proporcionó, supuestamente de hace 10 años, contienen marcas de tiempo de metadatos que no coinciden con los protocolos del servidor utilizados por el proveedor de correo electrónico que figura en el encabezado. El juez Santiago cerró la carpeta roja. No la cerró de golpe esta vez. La cerró suavemente, con la aterradora finalidad de la tapa de un ataúd. Esto ya no es una audiencia disciplinaria para Mateo Pérez, anunció Santiago, sus ojos fijos en mi hermano. Miró al taquígrafo judicial. Anule los cargos contra el demandado. Sobreseimiento definitivo. Luego volvió a mirar a Emilio. Esto es ahora la escena de un crimen. Emilio se tambaleó. Parecía un hombre que acababa de bajar de una acera y se había dado cuenta, demasiado tarde, de que venía un tren de carga. Su asociado, Lucas, saltó de la mesa lateral. Lucas sudaba profusamente, retrocediendo físicamente de Emilio para crear distancia de la lluvia radiactiva. «Su señoría», chilló Lucas, con la voz quebrada. «Solo fui contratado como abogado local. No tuve absolutamente ninguna participación en la preparación de estos documentos. Asumí que estaban completamente verificados. Las marcas de tiempo digitales pueden fallar. Quizás el archivo simplemente se guardó de nuevo recientemente. Alguien podría haber falsificado la dirección IP. Mi cliente es un abogado de alto perfil. Tiene enemigos. Un hacker podría haber accedido remotamente a su sistema para incriminarlo. Siéntese, abogado, espetó Santiago. A menos que quiera ser incluido en las sanciones por perjurio. Lucas se sentó tan bruscamente que su silla traqueteó contra el suelo. José, mi abogado, se levantó lentamente. Se alisó la chaqueta de tuit. No miró a Emilio. Miró directamente a los miembros del panel, sosteniendo una pequeña unidad flash plateada en su mano como si fuera un arma cargada. Su señoría, dijo José, su voz cortando limpiamente el aire pesado. Mientras el licenciado Pérez nos entretenía con su actuación teatral antes, nuestro equipo forense completó la extracción de los metadatos de los archivos electrónicos presentados por el denunciante. Me gustaría dirigir la atención del tribunal a la pantalla. Un gran monitor en la pared lateral cobró vida. Mostraba un caótico flujo de código, números y rutas de archivo. Para los no iniciados, parecía estática.
Para cualquiera que supiera de forense digital, parecía una confesión firmada con sangre. El licenciado Pérez afirmó que estos documentos tenían 10 años, dijo José, apuntando con un puntero láser a una línea de código resaltada en amarillo brillante. Afirmó que fueron escaneados de cartas originales enviadas en 2012. Sin embargo, el sello de creación del archivo cuenta una historia muy diferente. Este PDF no se creó hace una década. Se creó el 14 de octubre de este mismo año. Específicamente, a las 11:45 de la noche. Emilio tragó saliva con fuerza. El sonido fue audible en la silenciosa sala. Si el archivo simplemente se hubiera guardado de nuevo, como sugirió desesperadamente el licenciado Lucas, la fecha de creación original seguiría siendo de 2012, explicó José clínicamente. Pero aquí, la fecha de creación y la fecha de modificación son idénticas. Además, rastreamos el identificador único de la máquina, la dirección MAC de la computadora que generó este archivo exacto. No es una computadora del gobierno. No es un servidor de la Dirección de Profesiones. José hizo una pausa, dejando que la tensión se extendiera hasta que fue casi insoportable. La computadora que falsificó este documento está registrada en la red corporativa de Bravo y Sierra Abogados, declaró José. Específicamente, es un terminal ubicado en el piso 24, oficina 24B. Observé a mi hermano. Había dejado de respirar por completo. La oficina 24B era su oficina de esquina. El juez Santiago se inclinó sobre el alto estrado. Sus ojos estaban desprovistos de cualquier simpatía. Licenciado Pérez, su abogado sugirió que usted es víctima de un ciberdelito. ¿Es ese su testimonio oficial? Que un hacker fantasma irrumpió en la red altamente segura de su despacho, inició sesión en su computadora específica y creó estos archivos sin su conocimiento. Emilio se humedeció los labios secos. Miró a Lucas. Miró a nuestros padres en la galería. Luego miró al juez. Sí, susurró Emilio frenéticamente. Sí, eso debe ser lo que pasó. Yo no hice esto. Me están tendiendo una trampa. Santiago asintió lentamente. ¿Un hacker? Ya veo. Y dígame, licenciado Pérez, ¿este hacker también posee su mano cortada? Emilio parpadeó, la pura confusión mezclándose con su terror. ¿Qué? El departamento de TI de Bravo y Sierra es excepcionalmente eficiente, dijo Santiago. Mi secretario acaba de hablar por teléfono con su director de información durante el receso. Confirmó que a las 11:45 de la noche del 14 de octubre, se accedió al terminal de la oficina 24B mediante un escáner biométrico de huellas dactilares. La sala se quedó en silencio total. A menos que el hacker le cortara el pulgar y lo trajera a la oficina, dijo Santiago, su voz bajando a un registro aterrador, ese fue usted, licenciado Pérez. Usted estaba en el edificio. El registro de la tarjeta de acceso del vestíbulo confirma que entró a las 11:30 de la noche. Subió en el ascensor. Inició sesión con su propia huella dactilar. Creó la falsificación. La guardó. Y la presentó a este tribunal. Emilio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se estaba ahogando en el aire. No fui yo, finalmente ahogó, su voz subiendo en un tono agudo. Quiero decir, si estaba allí. Estaba trabajando hasta tarde en una fusión, pero no creé ese archivo. Quizás dejé mi computadora desbloqueada. Quizás el personal de limpieza. ¿El personal de limpieza? Preguntó Santiago, levantando una ceja tan alto que casi desapareció en su cabello. ¿Está sugiriendo que un conserje sabe cómo usar Adobe Acrobat Pro para editar metadatos e insertar un sello estatal de alta resolución para incriminarlo por ejercer la abogacía ilegalmente? ¿Es posible?, gritó Emilio, abandonando todo decoro. Usted no lo sabe. El sistema heredado que usamos para archivar tiene una plantilla que se carga automáticamente. Cualquiera podría haber hecho clic en ella. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, fría y absolutamente victoriosa. Acababa de caminar directamente hacia la cuchilla giratoria. Hablé desde mi asiento, sin siquiera molestarme en ponerme de pie. Licenciado Pérez,
acaba de declarar que usó un sistema heredado con una plantilla. Emilio giró la cabeza para mirarme, con los ojos desorbitados. Entonces, si usted no hizo el archivo, dije con calma, ¿cómo sabe qué plantilla se usó? ¿Cómo sabe que era una plantilla? Hace un momento, juró bajo juramento que era un documento escaneado de hace 10 años. Ahora, está admitiendo que se creó usando una plantilla de software. Los ojos de Emilio se abrieron de par en par cuando se dio cuenta. Acababa de describir el arma homicida exacta que, según él, nunca había tocado. Estaba especulando, tartamudeó, retrocediendo del atril. Solo decía cómo podría haber sucedido. Usted describió el proceso específico, interrumpió Santiago, golpeando su mazo una vez, bruscamente. Describió la herramienta. Acaba de confesar. Licenciado Pérez, usted sabe exactamente cómo se hizo ese documento porque usted es quien lo hizo. El juez Santiago desvió su furiosa mirada de los restos de mi hermano y miró a la galería. Miró a mis padres. Se estaban encogiendo en sus asientos de madera. Mi padre, el gran y arrogante cirujano, parecía pequeño, gris y completamente expuesto. Mi madre agarraba su pañuelo de lino con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Doctor Matías Pérez y señora Elena Pérez, dijo Santiago. No se levantaron. Físicamente no podían. Ustedes firmaron declaraciones juradas, dijo Santiago. Declararon bajo pena de perjurio que tenían conocimiento personal del fracaso de su hijo en obtener su cédula profesional. Declararon que vieron la carta hace 10 años. Presentaron esa mentira a este tribunal. Mi padre se aclaró la garganta. Su arrogancia resurgió por un último y estúpido segundo. Confiamos en nuestro hijo. Emilio nos dijo que había revisado los registros. Nos mostró los papeles. Confiamos en él. ¿Así que en realidad no vieron la carta hace 10 años? Preguntó Santiago. ¿Mintieron en su declaración jurada cuando dijeron explícitamente que recordaban haberla recibido por correo? Pudimos habernos confundido con las fechas, susurró mi madre, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Fue hace tanto tiempo. Solo queríamos apoyar a Emilio. Pensamos que estaba haciendo lo correcto. ¿Pensaron que destruir la carrera de su otro hijo basándose en rumores era lo correcto? Preguntó Santiago, su voz goteando disgusto. Estábamos protegiendo el apellido. Soltó mi padre. Si Mateo era un fraude, teníamos que distanciarnos de inmediato. No podíamos tener ese escándalo asociado a nosotros en el club de campo. Así que firmaron un documento legal acusándolo de un delito grave sin verificar un solo hecho, dijo Santiago. Dejaron que su hijo mayor usara sus firmas como un arma. Ustedes no son víctimas aquí. Son cómplices de un fraude masivo. Mis padres se miraron. Por primera vez en mi vida, vi la fachada unificada de su tóxico matrimonio fracturarse por completo. Mi padre miró a mi madre con reproche. Mi madre miró a Emilio con puro horror. La familia Pérez perfecta se estaba disolviendo en lodo ante mis ojos. Pero José no había terminado. Se levantó de nuevo. Sostenía una sola hoja de papel impresa. Hemos establecido firmemente la falsificación, dijo José, caminando lentamente frente al estrado. Hemos establecido el perjurio, pero el tribunal podría preguntarse por qué. ¿Por qué un abogado corporativo de gran éxito, un hombre que gana un salario masivo, arriesgaría toda su carrera, su libertad y su reputación para destruir a un pequeño abogado solitario? ¿Fue solo rivalidad entre hermanos? ¿Fue solo envidia mezquina? José se acercó al proyector. Colocó el papel en el escáner de cristal. Esto, anunció José, es un correo electrónico interno recuperado del servidor de Bravo y Sierra. Fue enviado por Emilio Pérez al socio director principal hace 3 días. El correo electrónico apareció en la enorme pantalla. El texto estaba ampliado para que todos pudieran leerlo. Asunto: oportunidad de adquisición de clientes, Grupo Jurídico Pérez. Bob, con respecto a los problemas de auditoría en el depósito de garantía de la cuenta química, tengo una solución permanente.
Mi hermano está a punto de ser suspendido por la barra de abogados. He dispuesto que la acción disciplinaria se produzca esta semana. Una vez que esté fuera del camino, he preparado un paquete de transición para toda su lista de clientes. Tiene 3 demandas colectivas de alto valor pendientes. Si absorbemos su práctica bajo el pretexto de ayudar a un familiar con problemas, podemos facturar esas horas a nuestro despacho de inmediato. Los ingresos cubrirán con creces el déficit en mi cuenta de depósito antes de que lleguen los auditores externos el próximo lunes. El jadeo colectivo en la sala del tribunal succionó todo el oxígeno del aire. No era solo envidia. Era un robo sociopático premeditado. Era un movimiento depredador calculado para canibalizar mi trabajo duro, mis noches en vela y mis clientes para cubrir su propia malversación masiva. Iba a usar mi destrucción para pagar sus deudas de juego y conservar su porche. El juez Santiago se levantó lentamente. Miró a Emilio con una expresión que iba mucho más allá de la ira profesional. Era la mirada que se le da a algo que se arrastra desde debajo de una roca húmeda. Usted estaba robando a su propio despacho, declaró Santiago, su voz resonando en la silenciosa sala. Y decidió incriminar a su propio hermano para pagar la deuda robada. Emilio temblaba violentamente ahora. La exposición era absoluta. Estaba completamente desnudo ante la ley. No quedaban más mentiras que contar. No más trajes detrás de los cuales esconderse. No fue idea mía, gritó Emilio. El sonido fue agudo, animal y patético. Apuntó con un dedo tembloroso hacia el fondo de la sala. Fueron ellos, gritó, señalando directamente a nuestros padres. Ellos me presionaron. Dijeron que Mateo era una vergüenza. Dijeron que querían que se fuera. Me dijeron que hiciera lo que fuera necesario para cerrar su despacho para que volviera arrastrándose a papá. Emilio, gritó mi padre, poniéndose de pie de un salto, su rostro tornándose del color de una ciruela magullada. ¿cómo te atreves? Y fue Daniel. Chilló Emilio, girando salvajemente para culpar a cualquiera que se le ocurriera. El técnico de ti, dijo que podía hacerlo parecer real. Me dijo que los metadatos serían borrados. Lo arruinó. Es un incompetente. Lo arruinó todo. Lo observé. Observé al niño de oro, al heredero aparente, al orgullo absoluto de la dinastía Pérez. Estaba sollozando, gritando, culpando al servicio, culpando a sus padres, culpando a la tecnología. Estaba mostrando al mundo exactamente quién era, un cobarde mimado y podrido que nunca había asumido la responsabilidad de una sola acción en toda su vida. Es suficiente, dijo el juez Santiago. Hizo un gesto a los 2 alguaciles armados que estaban junto a las puertas dobles. Pónganlo bajo custodia. Los alguaciles avanzaron. Agarraron a Emilio por los brazos. Intentó zafarse, su caro traje arrugándose en los hombros, su corbata de seda torcida. No pueden hacer esto, gritó Emilio, la saliva volando de sus labios. Soy un socio. Soy un Pérez. Papá, haz algo. Llama al gobernador. Llama a alguien. Mi padre se sentó pesadamente. Se llevó la cabeza a las manos. No levantó la vista. Sabía que ninguna llamada telefónica, ninguna conexión de club de campo, ninguna cantidad de dinero podría arreglar esto. El correo electrónico había demostrado que Emilio no era solo un mentiroso. Era un ladrón que había planeado estafar a sus propios socios. Bravo y Sierra no lo salvarían. Lo enterrarían para salvarse a sí mismos. Los alguaciles arrastraron a Emilio hacia la puerta. Gritaba mi nombre desesperadamente. Mateo, diles. Diles que fue una broma. Mateo, por favor. No me di la vuelta. Miré la pantalla, el correo electrónico donde había tasado mi carrera como un coche usado que pretendía vender como chatarra. No es una broma, Emilio, me dije en voz baja. Es el veredicto. Las pesadas puertas de madera se cerraron de golpe, cortando sus patéticos gritos. El silencio que volvió a inundar la sala fue increíblemente pesado. Pero por primera vez en toda mi vida, ese silencio se sintió limpio.
Este es el momento que lo cambia todo. El momento en que finalmente recuperé el control de mi vida. Muchas gracias por su paciencia y por quedarse conmigo hasta ahora. Han sido increíbles. Por favor, denle un me gusta a este vídeo y comenten un 1 abajo para hacerme saber que han llegado hasta aquí. Esto no solo ayuda a que más gente encuentre esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias realmente significan algo para alguien. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. El aire en la sala del tribunal se sentía purificado. Como la atmósfera cambia inmediatamente después de que una violenta tormenta eléctrica finalmente ha roto el calor opresivo. Me senté en la mesa del demandado, con las manos apoyadas con calma sobre la madera fría. A mi derecha, José guardaba silenciosamente la unidad flash plateada que había servido como la hoja del verdugo. Detrás de mí, podía oír la respiración húmeda y entrecortada de mi madre. Era un sonido que siempre había estado destinado a provocar simpatía y sumisión inmediatas de todos a su alrededor. Pero ahora solo sonaba como los jadeos de una nadadora que se ahoga y finalmente se da cuenta de que el bote salvavidas ya se ha ido sin ella. El juez Santiago no los miró. Estaba escribiendo furiosamente en la hoja oficial del expediente. Su pluma arañaba el grueso papel con trazos afilados y definitivos. No solo estaba cerrando un caso, estaba tallando activamente una lápida permanente para la conspiración que había intentado enterrarme vivo. Después de 2 minutos completos, se detuvo. Levantó la vista, se quitó las gafas de leer y las colocó cuidadosamente en el estrado. Licenciado Pérez, dijo el juez Santiago. Su voz había vuelto a su habitual barítono grave, pero el filo de la ira había desaparecido, reemplazado por una solemne y profunda cortesía profesional. Por favor, póngase de pie. Me levanté. Mis piernas se sentían increíblemente firmes. Por primera vez en 6 años, no sentía que estuviera librando una guerra desesperada por mi vida profesional. Sentía que simplemente la estaba viviendo. El tribunal ha revisado las pruebas, o más bien, la fraudulenta falta de ellas, anunció Santiago, hablando alto y claro para el registro del tribunal. Consideramos que las acusaciones de esta queja carecen totalmente de mérito. Las consideramos maliciosas, infundadas y fabricadas criminalmente. La queja se sobresee de manera definitiva. Su expediente está completamente limpio. Su licencia está activa. Usted es, y sigue siendo, un miembro muy respetado de esta barra en buena posición. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Además, continuó, estoy ordenando al secretario que elimine todo este procedimiento de su perfil público de inmediato. No aparecerá en ninguna verificación de antecedentes. No aparecerá en ninguna búsqueda. En lo que respecta a la historia legal de este estado, lo de hoy nunca le sucedió a usted. Gracias, su señoría, dije en voz baja. No me dé las gracias todavía, dijo Santiago, sus ojos pasando por encima de mí hacia la galería. Porque aunque este día nunca le sucedió a usted, ciertamente le va a suceder a otros. Cogió un segundo documento que acababa de firmar. Estoy emitiendo una remisión inmediata a la Unidad de Delitos Especiales del Ministerio Público para el enjuiciamiento de Emilio Pérez, Matías Pérez y Elena Pérez, declaró. Mi padre se levantó de un salto de su asiento. Oiga, juez. Siéntese. Ladró Santiago, el sonido restallando en la sala como un disparo de rifle. Ya no tiene legitimidad en este tribunal, doctor Pérez. No es un testigo distinguido. Es un sospechoso de un delito. Mi padre se quedó helado, con la boca abierta. Nadie le había hablado así en toda su vida adulta. Estoy ordenando la incautación inmediata de todos los dispositivos electrónicos actualmente en posesión de los denunciantes para evitar la destrucción de pruebas, declaró Santiago con frialdad. Señaló al alguacil que quedaba. Oficial, por favor, recoja los teléfonos móviles y tabletas del doctor y la señora Pérez antes de que se les permita salir de esta sala. No puede hacer eso. Farfulló mi padre, su rostro enrojeciendo de nuevo. Mi teléfono contiene registros de pacientes altamente confidenciales. Soy cirujano jefe. Está sobrepasando su autoridad. Entonces debería haber pensado en sus pacientes antes de usar sus dispositivos de comunicación para coordinar un fraude grave contra su propio hijo, dijo Santiago,
completamente impasible. Entréguelos. Ahora. No me di la vuelta, pero escuché. Escuché los sonidos de resistencia detrás de mí, el crujido de la tela cara, los susurros indignados y de pánico, y finalmente, el fuerte ruido de 2 hipones increíblemente caros cayendo en una bolsa de plástico de pruebas de la policía. Era el sonido exacto de su aislamiento siendo despojado. Durante décadas, mis padres habían creído firmemente que la privacidad y la inmunidad eran derechos que simplemente podían comprar con donaciones y membresías de clubes de campo. Ahora, estaban aprendiendo brutalmente que la privacidad es un privilegio que se pierde en el segundo en que se infringe la ley. Esta audiencia ha concluido, dijo el juez Santiago. Se levantó, recogió su toga negra y me dio un último y lento asentimiento. Fue un asentimiento de absoluta igualdad. Luego, desapareció en su privado. José cerró su maletín de golpe. ¿Listo? Preguntó. Sí, dije. Nos giramos para irnos. Mis padres seguían sentados en la galería, pareciendo estatuas de mármol que habían sido violentamente derribadas de sus grandes pedestales. Mi madre lloraba abiertamente, su caro rímel corriendo en vetas oscuras y feas por su rostro. Mi padre miraba fijamente sus manos vacías, el espacio donde solía estar su teléfono, como si acabara de sufrir una amputación. Pasé junto a ellos. No aceleré. No disminuí la velocidad. Caminé con el ritmo constante y medido de un hombre que tiene un despacho de abogados real que dirigir. Mateo, ahogó mi madre, extendiendo una mano temblorosa hacia mi manga. Mateo, por favor. No sabíamos que estaba robando. Me aparté de su alcance. No dejé de caminar. Salimos por las pesadas puertas dobles y entramos en el pasillo de mármol. El corredor fuera de la sala del tribunal estaba revestido de mármol frío, resonando con los pasos apresurados de abogados y clientes ansiosos, pero el camino directo a los ascensores estaba bloqueado. 2 alguaciles estaban de pie cerca de la fuente de agua, sujetando físicamente a mi hermano. Emilio llevaba pesadas esposas de acero. Estaban esperando a que llegara la furgoneta de transporte seguro, pero él estaba completamente inmovilizado. Parecía un hombre que había envejecido 20 años en exactamente 20 minutos. Su corbata de seda estaba suelta. Su pelo perfectamente peinado era un desastre, y sus ojos estaban desorbitados, moviéndose por el pasillo como un animal atrapado y desesperado. Cuando me vio salir, se abalanzó hacia adelante. Los alguaciles lo sujetaron fácilmente por los brazos, pero él se resistió, las esposas de metal clavándose en sus muñecas. Mateo, gritó. Su voz era áspera, completamente despojada de su pulido corporativo. Mateo, espera. Tienes que hablar con ellos. Tienes que decirle al juez que retire la remisión. Diles que retiraré la queja. Me detuve. Me paré exactamente a 1,5 metros de él. Estaba lo suficientemente cerca como para oler el acre aroma del puro terror en él. Un olor agrio que atravesaba su cara colonia. No puedo retirar nada, Emilio, dije con calma, mis manos tranquilamente en los bolsillos. Está fuera de mis manos. Ahora es el caso del Estado. Cometiste perjurio contra el Estado. No puedes dejar que hagan esto, suplicó, con enormes lágrimas brotando de sus ojos y derramándose. Soy tu hermano. Me van a inhabilitar, Mateo. Me van a quitar la licencia. Van a auditar el despacho y encontrar el dinero que falta del depósito. Iré a prisión. Perderé el penthouse. Lo perderé todo. Deberías haber pensado en tu penthouse cuando estabas redactando una carta de reprobado falsa a medianoche, dije. Estaba desesperado. Gritó, sollozando abiertamente en medio del pasillo público. Cometí un terrible error, pero somos familia. No puedes destruir a tu propia familia. Lo miré. Miré al hombre que se había burlado sin piedad de mis trajes baratos en la mesa. Miré al hombre que me había enviado anónimamente artículos sobre la alta tasa de suicidios de abogados fracasados. Miré al hombre que había planeado robar a mis clientes vulnerables, arruinar mi nombre y usar el dinero ganado con tanto esfuerzo de mi despacho para cubrir su propio patético robo. Yo no destruí a esta familia, Emilio,
dije, mi voz tranquila y tan dura como un diamante. Lo hiciste tú. Tú plantaste la bomba. Tú encendiste la mecha. Simplemente no esperaba ser tú quien la sostuviera cuando finalmente estallara. Por favor, susurró, desplomándose pesadamente en el agarre del alguacil, completamente derrotado. Lo siento. Vale, lo siento. No, dije. No lo sientes. Solo te han pillado. Detrás de mí, las puertas de la sala del tribunal se abrieron de nuevo. Mis padres salieron tambaleándose al pasillo. Cuando mi madre vio a Emilio esposado y sujeto por policías armados, dejó escapar un gemido bajo y gutural y se tapó la boca. Mi padre, sin embargo, al verme allí de pie, pareció recuperar una pequeña y desesperada fracción de su antigua arrogancia dominante. Se acercó a mí, ignorando a los alguaciles, ignorando la ruina completa de su hijo mayor. Mateo, dijo mi padre, su voz baja y exigente, el tono que usaba al dar órdenes en un quirófano. Necesitamos hablar en privado, ahora mismo. No, dije. No te lo estoy pidiendo, siseó, invadiendo agresivamente mi espacio personal. Esto ha ido demasiado lejos. Necesitamos gestionar esta situación. Necesitamos contratar una firma de relaciones públicas de crisis. Necesitamos emitir una declaración pública conjunta diciendo que esto fue un gran malentendido. Necesitamos proteger el apellido Pérez. Lo miré, genuinamente asombrado de que su ego todavía estuviera intacto. Si nos ayudas a arreglar esto, continuó mi padre, su voz bajando a un susurro conspirador, te reintegraré de inmediato. Te volveré a poner en la herencia. Te daré el capital para expandir tu pequeño despacho. Puedes tener una oficina de esquina, lo que quieras. Me reí. Fue un sonido genuino y espontáneo de pura diversión que claramente lo sobresaltó. ¿Crees que quiero tu dinero? Pregunté. Papá, mira a tu alrededor. Acabo de vencer a un socio del mejor despacho de abogados corporativos de la ciudad con una laptop barata y 2 asistentes legales. No necesito tu capital y ciertamente no quiero un apellido que está a punto de ser estampado por toda la sección de delitos graves del periódico de mañana. Soy tu padre. Rugió, su rostro enrojeciendo violentamente hasta volverse púrpura. Me lo debes. No te debo absolutamente nada, dije, mi voz volviéndose de hielo. Pagué mis deudas el día que salí de tu casa hace 10 años. La factura está completamente saldada. Me volví hacia José, que había estado de pie en silencio, observando todo el intercambio con los ojos calculadores de un gran maestro de ajedrez. ¿Tienes los papeles? Pregunté. Aquí mismo, dijo José con suavidad. Metió la mano en su maletín de cuero y sacó una pila delgada y nítida de documentos legales. Se adelantó y se los entregó directamente a mi padre. Matías los tomó por reflejo, sus ojos bajando para leer el encabezado legal en negrita impreso en la parte superior. Orden de cese y desista y petición de orden de restricción permanente. ¿Qué es esto? Susurró mi padre, el color restante drenando de su rostro. Es un aviso legal formal, dijo José, su voz aguda y absolutamente implacable. Establece claramente que ni usted, ni su esposa, ni su hijo deben contactar a mi cliente nunca más. No deben acercarse a menos de 150 metros de su casa o su oficina. No deben llamar, enviar correos electrónicos o enviar a terceros para hablar con él. Mi madre soltó otro sollozo. Emilio observaba desde la pared, con los ojos vacíos. Si violan esta orden aunque sea una vez, continuó José, presentaremos una solicitud de desacato inmediato al tribunal y pediremos tiempo de cárcel obligatorio, y dado el hecho de que actualmente están bajo investigación por perjurio grave, le garantizo que un juez la concederá. Mi padre miró los papeles, sus manos temblando visiblemente. Me miró, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y profunda incredulidad. ¿Estás demandando a tus propios padres por acoso? Estoy protegiendo a mi cliente de testigos hostiles y manipuladores en una investigación criminal activa, lo corrigió José bruscamente. Me entregó un elegante bolígrafo negro. Mateo, ¿quieres firmar la línea del peticionario? Tomé el bolígrafo. No dudé ni una fracción de segundo. No miré a mi madre,
que sollozaba incontrolablemente entre sus manos. No miré a Emilio, que me observaba con los ojos apagados y sin vida de un muerto viviente. No miré a mi padre, que me miraba como si fuera un extraño aterrador que nunca había visto antes. Coloqué el documento plano contra la fría pared de mármol del pasillo. El papel se sentía sólido y real bajo mi mano. Firmé mi nombre, Mateo Pérez. La tinta fluyó suavemente, negra y permanente. Fue la mejor firma que había escrito jamás. Le devolví los papeles firmados a José. Notifícalos, dije. Hecho, dijo José, empujando la copia oficial firmada con fuerza contra el pecho de mi padre. Se levanta la sesión. Mi padre se quedó allí, sosteniendo la orden de restricción en una mano. En la otra, noté que agarraba inconscientemente las llaves de su coche, las llaves de su inmaculado Rolls Royce, el símbolo último de su riqueza y poder. Y en este preciso momento, ese coche, ese dinero, ese estatus eran completamente inútiles. No podía comprar su salida de este pasillo. No podía evitar que su hijo fuera a prisión. Y no podía comprarme de vuelta. Ahora, si me disculpan, les dije, deslizándome cómodamente en el frío lenguaje del sistema de justicia porque era el único lenguaje que realmente respetaban. Tengo una vida que vivir. Les di la espalda. Vamos, José, dije. Tengo que preparar una audiencia de custodia para mañana. Nos alejamos. Caminamos por el largo pasillo hacia la salida. Oí a mi padre gritar mi nombre una última vez, un bramido desesperado y enojado que resonó en las altas paredes de mármol. Pero su voz sonaba increíblemente pequeña. Sonaba como un fantasma que atormenta una casa en la que ya no vivía. Llegamos a las pesadas puertas de cristal de la entrada del edificio del juzgado. Las empujé para abrirlas y salí a la ancha acera de hormigón. Era exactamente mediodía. La ciudad estaba brillantemente viva. El ruido del tráfico pesado, las sirenas lejanas, el parloteo de la gente común que se apresuraba a almorzar. Todo me golpeó de una vez. Respiré hondo y profundo. El aire era frío, mordiéndome los pulmones, pero se sentía completamente diferente a como se había sentido esta mañana. Esta mañana, el aire se había sentido como si perteneciera a la dinastía Pérez. Se sentía pesado con sus expectativas y su crueldad. Ahora, me pertenecía a mí. Miré el enorme juzgado detrás de mí. Era una estructura imponente de piedra gris y columnas altísimas, diseñada para intimidar a los débiles. Mi familia había pensado que podían usar ese edificio como un arma contra mí. Pensaban que la ley era una herramienta para que los ricos disciplinaran a los rebeldes. Estaban equivocados. La ley es un martillo, sí, pero un martillo en manos de un maestro constructor puede construir una casa fuerte, o puede hacer añicos por completo un ídolo falso. Hoy había hecho ambas cosas. Ajusté la correa de mi maletín de cuero en mi hombro. Pensé en el asiento vacío en la mesa de la cena familiar que nunca volvería a ocupar. Pensé en la enorme herencia de la que nunca vería un solo centavo. Pensé en las vacaciones que pasaría sin ellos. Y me sentí más ligero de lo que me había sentido en toda mi vida. Habían intentado quitarme mi licencia. Habían intentado quitarme mi reputación. Habían intentado quitarme mi identidad. Pero en su pura y ciega arrogancia, habían cortado la única cadena tóxica que todavía me ataba a ellos. Querían despojarme del título de abogado, pero en su lugar, se habían despojado permanentemente del título de familia. Y mirando el horizonte de la ciudad donde había construido mi propio nombre, ladrillo a ladrillo, caso por caso, me di cuenta de que era un intercambio que estaba más que feliz de hacer. Comencé a caminar hacia mi oficina. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de Carlos. Tienes 3 nuevos mensajes de voz mientras estabas en el tribunal. Uno es de un tipo que lucha contra una enorme compañía de seguros por sus facturas médicas. El otro es una disputa de custodia complicada. Necesitan un abogado que no tenga miedo de jugar sucio. ¿Los quieres? Sonreí. Una sonrisa real. Diles que tomaré las reuniones a las 2 de la tarde, le respondí por texto. Y cómprale el almuerzo a Javier. Tenemos trabajo que hacer. Guardé mi teléfono.
Pensé en Carlos y Javier trabajando en esa oficina abarrotada que olía a garnachas. Pensé en David, el veterano que estaba en casa con sus hijos ahora mismo en lugar de estar sentado en una celda federal. La sangre no hace a una familia. La lealtad sí. El respeto sí. Estar hombro con hombro en la oscuridad cuando el mundo entero intenta enterrarte. Eso es lo que hace a una familia. Hoy había perdido a mis parientes biológicos, pero no había perdido a mi familia. Mi familia me estaba esperando de vuelta en la oficina. Gracias por quedarte y escuchar mi historia. Espero que esto haya resonado contigo de alguna manera, especialmente si alguna vez has tenido que alejarte de personas tóxicas en tu propia vida para proteger tu paz. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar, teniendo que cortar lazos para salvarte? Por favor, comenta un ángel abajo, que significa ganador y es el código secreto para el club del 1% para hacerme saber que eres una de las personas increíbles que vio hasta el final. Esto no solo ayuda a que más gente encuentre esta historia, sino que también me hace saber que mis experiencias realmente significan algo para alguien ahí fuera. Tu apoyo es mi mayor motivación. Por favor, pulsa el botón de me gusta y sigue para más historias. Mantente fuerte y nunca dejes que nadie dicte tu valor.